Hoy regresamos a la tierra más caliente. Descubre cómo está el oriente de la isla mientras caminamos por las calles de Santiago de Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en lo que se conoce como el barrio Martí, muy bien acompañado con Anthony Stein, link de su canal allá abajo en la descripción, que nos está ayudando a hacer todos estos recorridos. Entonces cuéntame, detalles, datos curiosos de este barrio, algo que quieras decir al respecto. Bueno, nada, como toda la provincia de Cuba, siempre hay una calle que se va a llamar Martí. Sí, confirmo. Este es uno de los barrios también que, bueno, es marginal, ¿no? Sí. Aunque mucho más céntrico que los otros barrios. Sí, ya veo que cuenta con su parquecito céntrico acá. Sí. Ok. Y las motos en Santiago no pueden faltar. Ustedes les dicen motor. He visto como dar una parada aquí de bus. Ahí está la cañandonga. Esa es la famosa cañandonga. Este hombre no ha comido cañandonga. Hay que darle a probar cañandonga. Yo no sé qué es la cañandonga hasta que conocí aquí esta parte de Santiago. Mira, la está viendo ahí. Sí. ¿Qué precio tiene la cañandonga? A 20 cada vaina. Vamos a comprar una a probar. Dame una ahí. Esa es, mira, de hueso. No, de masa, papá. Esa es de no, masa. masa. ¿Cuál es la diferencia entre el hueso y la masa? Sí. Explícame, pues, yo estoy aprendiendo contigo esto. Mira, esta es la famosa cañandonga. Ajá. Adentro está la masa, pero bueno, como tú dices, hay una diferencia entre la cañandonga de masa Sí. y la cañandonga de hueso. Ok. La de masa es mejor comestible, pero la de hueso, que es un poco más dura, dicen que hasta estriñe y todo. A mí después sí me Este es de masa. Ya. Vamos a probarle entonces. tiene tremenda peste. ¿Pero qué es lo que se come? ¿Esto o lo afuera? Esto es lo que se come. ¿Esto? Eso. Lo de afuera no te va a jugar. Esto parece hígado, qué sé yo. Ay, Dios. No sabe mala. Lo malo es el olor. El olor tiene tremenda peste. Pero sabe así como... No sé escribir a qué sabe. Pero está así como chiclosa. ¿Usted come esto todos los días? Yo no como, no me gusta. El sabor está A mi bien mamá fuerte. le encanta. A mi El mamá sabor está bien fuerte. Bueno, en nuestro recorrido saben que siempre nos tropezamos con la iglesia de la localidad. Y esta es la iglesia Santo Cristo de la Salud. Muy bonita su arquitectura, de hecho. Como nos encontramos en modo excursión, era inevitable no hacer paradas importantes del centro de la ciudad, como es el caso de la Alameda de Santiago de Cuba, que ya tuvimos la oportunidad de visitarla en el otro viaje. Una realidad que forma parte de toda Cuba, no solo de La Habana, es que se aprovechan en la actualidad los fines de semana para colocar estas casetas donde venden todo tipo de productos a modo de feria, venden comida y también, aprovechando la semana de receso docente, cuentan con uno que otro entretenimiento para los más chicos de la casa. Bueno, miren, hicimos una parada en Meca. La atención, yo soy el que más critico, el que más hablo mal en mis videos, pero tengo que hacerlo. La atención, un poquitico ahí más o menos. Pero bueno, después de tanto tiempo, tenemos aquí unas brochetas de cerdo. Anthony se pidió esta es chuleta de cerdo normal. Ahora, como en la primera ocasión que tuve la oportunidad de visitar Santiago, visitamos Enramada de principio como hasta mediados de la calle, vamos a hacer lo contrario, comenzarla desde donde termina y llegar ya hasta el principio donde se ve el arco y la entrada de la calle Enramada. Y sí, estamos de regreso en lo que se conoce como la calle más comercial de Santiago de Cuba, la calle Enramadas, que si me preguntan, en comparación con la otra oportunidad que tuve de recorrerla, se encontraba bastante vacía.
Definitivamente en esta calle Enramadas, entre otras muchas, es donde vas a conocer aquí en Santiago de Cuba la realidad del día a día del cubano, lo que tiene que hacer para poder sobrevivir en el país y sustentarse. Una vez fuera de la calle Enramadas, desde su entrada principal, damos con lo que se conoce como la Plaza Marte, un lugar que, como ven, es bastante concurrido y más los fines de semana, donde muchos santiagueros vienen a sentarse, a conversar y más con estas, digamos, opciones que ponen los fines de semana de carpas con venta de comidas, bebidas, aprovechan para, digamos, de una manera económica compartir un rato el fin de semana. Parece que hay una playa aquí o una guagua que vino de la playa. Que la gente se está bajando, tú sabes, mojado y eso. Ya prácticamente cayendo el atardecer, aquí les documento un poco más de cómo es la vida en Santiago de Cuba. Por ejemplo, estas personas tratando de agarrar un transporte. Y déjenme decirles que en esta parte de la ciudad hay un movimiento grandísimo de cubanos tratando de agarrar un taxi o un transporte que los mueva a su lugar de origen o a sus casas. Subir ahora a este 18 planta que dicen que hay un mirador en el techo. Precisamente me llegué a este lugar en específico de la ciudad porque me habían contado que en este edificio había una especie de mirador en su último piso junto con un copelita y dije, para allá vamos porque hay que agarrar el atardecer con las maravillosas vistas de la ciudad desde ese edificio. Gente, de verdad que cuando uno visita un pedacito diferente de Cuba, siempre descubre algo diferente. Nos dijeron, suban al mirador, que aquí hay una heladería. A mí no me interesa tanto el helado, sino compartirles estas vistas, que es genial. Y casi cayendo el atardecer. Miren, se ve desde aquí prácticamente parte o gran parte de la ciudad de Santiago. Increíble estas vistas. Este mirador se encuentra justamente ya donde muere la avenida Moncada, por si algún día quieren llegarse hasta aquí arriba y disfrutar de estas vistas en persona. Recuerden que yo les muestro lo que puedo desde aquí, desde la lente de mi teléfono. Pero wow, me encantan estas vistas. Sí. Esto es una dulcería.
¿Qué cola? Chico, ¿por qué los maniceros le dan así a la caja de maní? Ah, seguro es el carbón. Sí. Pero no tan seguido. Y con este rumbón que se encontraba en la mismísima calle Enramada en los horarios de la noche, porque sí, si hay algo que al menos no le falta en la actualidad a Santiago de Cuba, es muchísima música cubana en cualquier rincón. Damos por concluido este recorrido por el centro de la ciudad de Santiago para mantenerlos al tanto de cómo se encuentran las cosas en esta parte del oriente de Cuba. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que aún tenemos más contenido de la tierra más caliente, así que no se pueden perder los videos restantes que les estaré publicando la próxima semana. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.